Diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el juez de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes al Ecuador. Gracias por la entrevista. Doctor, hoy le escuchaba al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de que si hay que hacer una evaluación técnica objetiva, que se la haga, dijo, porque eso va a permitir reconocer el trabajo de los jueces honestos y que se dejen de especulaciones, también dijo, que el Consejo de la Judicatura es quien tiene que hacer una investigación adecuada y sancionar a quienes tenga que sancionar con el debido proceso. Eso fue lo que dijo. Pero la corrupción en el sistema de justicia, doctor, no es nueva, no es algo que nos sorprenda. ¿Por qué esperar a que el presidente denuncie y no hacer una depuración interna que se ha venido hablando ya muchos años para mejorar el sistema judicial en el país? Bien, muchas gracias. Yo creo que el Ecuador entero, el país entero, quiere obviamente una mejor justicia. Todos queremos una mejor justicia. Y una mejor justicia pasa por algunos aspectos. Primero, no es debilitar a la función judicial, porque lo que hace el presidente de la República lamentablemente es debilitar a la función judicial y no en sí ayudar a tener mejores juezas y jueces. Una evaluación es necesaria, pero más allá de aquello, nosotros podemos ver que de los casos que mencionó el señor presidente de la República, en el caso del señor Lindao, que me recuerdo el nombre del juez Lindao, el mencionado juez ya había sido destituido, obviamente por una declaración de un error inexcusable. En el caso de los jueces de Manabí, estos jueces también fueron denunciados por una presunta infracción disciplinaria y estos jueces también se declaró error inexcusable y tienen un sumario administrativo en el cual debe respetarse el debido proceso. Por lo que considero que las declaraciones del presidente de la República de exponer a los jueces ante la opinión pública, si bien es cierto, puede ser una decisión popular porque el pueblo puede pensar que obviamente esto es correcto, jurídicamente no es correcto porque hay un principio y una garantía que no es para los jueces, es para los ciudadanos. La garantía de esa independencia externa va a proteger que cuando el juez tenga que tomar una decisión, esa decisión que tenga que tomar el juez la tome solamente en méritos del proceso. Yo no estoy en contra de que exista una evaluación a los jueces y creo evidentemente que hay que señalar los actos irregulares que pueden existir dentro de la función judicial, pero para eso hay los mecanismos. No es lo más adecuado, no debe pasar en una democracia que se exhiba los nombres de los jueces y garantizar. Ese es el principal problema, doctor, el exponer a los 5 jueces con nombre y apellido. ¿No es la decisión adecuada? ¿No es el adecuado proceso? ¿Se lo está haciendo de manera errónea? El presidente de la República desconoce o no está bien asesorado respecto a sus facultades y a esta independencia externa. Y también olvida que hay un derecho al buen nombre, la honra y la reputación que tiene una persona, incluidos los jueces, que son también seres humanos y que son personas que también tienen el derecho al debido proceso. Por lo tanto, si el presidente considera, como cualquier ciudadano, que una actuación de un juez no es acorde a las normas, a los méritos del proceso o a lo que debió en un determinado caso resolverse y contradice el ordenamiento jurídico, como cualquier ciudadano puede poner una denuncia y como cualquier ciudadano esa denuncia será canalizada, obviamente, como lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Eso es lo que corresponde dentro del debido proceso. Pero no salir a exponer los nombres de los jueces y violentar directamente todos los derechos. Pero parece también que el Consejo de la Judicatura no fuera suficiente, como poner un reclamo ante el Consejo de la Judicatura, parece que nunca ha funcionado. Por otro lado, en la misma denuncia, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, que es quien supuestamente debió llevar el caso a la Fiscalía de estos 5 jueces, él dijo que la denuncia no solo contiene a estos jueces que se mencionaron, sino que también la denuncia formal contiene a otros funcionarios y jueces corruptos, según dijo Ordóñez.
¿Ustedes tenían algún conocimiento de este tipo de casos adentro de la justicia o no sabían absolutamente nada? Usted como funcionario de la Corte Nacional. Hay dos fases dentro, obviamente, para poder corregir la irregularidad que podría darse en un proceso. La primera es la denuncia que debe existir de cualquier ciudadano por una falta disciplinaria de manifiesta negligencia, error inexcusable o dolo. Entonces los jueces de alzada son los que declaran si existió el dolo, la manifiesta negligencia, el error inexcusable. Y posteriormente es la otra fase, ya la fase del proceso administrativo que lo lleva el Consejo de la Judicatura y en el cual se determina si el juez tiene que ser destituido, si tiene que ser suspendido e incluso si existe alguna conducta penalmente relevante que deba ser investigada por la Fiscalía General del Estado. Lo que yo sí sostengo y sostendré es que si el presidente de la República o cualquier ciudadano pone una denuncia, debe hacerlo con algún sustento mínimo. Es decir, no solamente porque no está de acuerdo con una decisión, presumir que hay un acto de corrupción. Debe tener algún otro sustento para poder presumir aquello y poner una denuncia en la Fiscalía General del Estado, que para mí es un acto muy serio y de mucha responsabilidad de parte de cualquier ciudadano y no solamente de parte del presidente de la República. Pero entonces me está diciendo que la información que se presentó a la Fiscalía no contiene una investigación de los presuntos delitos cometidos, es decir, solo se presentan nombres, nada más. No conozco la denuncia porque obviamente al ser una indagación previa es de carácter reservado y obviamente para proteger los nombres, por lo menos la Constitución el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal le dan este carácter de reservado justamente para proteger el buen nombre y la imagen. Hubiese sido necesario que el señor presidente de la República diga en qué basa su denuncia sobre estos aspectos, pero no los conocimos nosotros y en este caso entendemos que es de carácter reservado y no lo podemos conocer tampoco, teóricamente. ¿Y cuáles serían los delitos por los que estos jueces podrían ser procesados? Algunos dicen que puede ser que les exigieron dinero a cambio de emitir una sentencia, ¿no es cierto? Otros que también tomaron una decisión por presiones también, por presiones que sabemos que se han dado, ¿no? Esta extorsión, digamos. ¿Cuáles son los delitos específicos que usted cree que por los que se podría procesar a estos mencionados jueces? Bueno, hay algunos delitos que podrían configurarse dependiendo del caso en concreto. Podría ser un cohecho, podría ser un tráfico de influencia, podría ser un prevaricato también, podría ser una asociación ilícita, si es que se encuentran, obviamente, los méritos del proceso para aquello. Hay varios delitos que podrían configurarse en diferentes casos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquel juez que estoy segura que pasa con este nivel de narcotráfico y su penetración en diferentes segmentos del Estado, el que te extorsionen, van y yo conozco a tu familia, a tu hijo, a toda tu familia, voy a matarlo si no fallas en mi favor? En ese caso. Bueno, todo juez o cualquier funcionario de la Fiscalía que sea sometido a una amenaza, a una intimidación, tiene la obligación de denunciarlo y solicitar la protección. Obviamente aquí hay otros aspectos, si esa protección es efectiva, no es efectiva, y nadie está negando de que esas situaciones no existan. Pero lo que debemos actuar es coordinadamente, debemos actuar conjuntamente, debemos denunciar estos hechos y no podemos someternos, obviamente, a que la delincuencia gane terreno en este sentido o a que nos veamos amenazados nosotros por parte de mafias u organizaciones delictivas. Es lamentable y he escuchado de algunos casos que esta situación ha pasado, pero debemos denunciarlo con frontalidad y debemos unirnos como sociedad, nosotros en una misma lucha, jueces, fiscales, Consejo de Legislatura, Corte Nacional de Justicia, ciudadanía, periodistas, Ejecutivo, Asamblea Nacional, todos en una misma cruzada para que el Ecuador no entre en este mundo del cual no podría salir si nosotros cedemos a estas presiones. Y un tema que usted mencionó y creo que es clave ahí, ¿no? Porque también se ha hablado mucho de la poca seguridad y respaldo que tienen los funcionarios judiciales para procesar a delincuentes de alta peligrosidad o miembros de estas bandas organizadas de narcotráfico. ¿Cuál sería el requerimiento para evitar
que los jueces sean justamente víctimas de esta extorsión, ¿no? Porque esto debe estar sucediendo mucho en muchos sectores del país. ¿Cuál sería el requerimiento que se le debe hacer al gobierno para decir, bueno, o sea, qué mecanismo ponemos detrás para sostener al sistema judicial y para que los jueces puedan hacer su trabajo? Bien, la Asociación de Jueces conozco una reunión con el ministro del Interior justamente para buscar un plan que ofrezca al juez que es amenazado, que es intimidado o que tiene algún caso relevante una protección policial. Se está trabajando, conozco, en una reglamentación al respecto, en un protocolo de seguridad, pero entendemos también las limitaciones de la Policía Nacional, pero el gobierno, la Policía Nacional, el ministro del Interior, tiene que tomar en cuenta justamente que si queremos una mejor justicia, si queremos que los fiscales, porque no solamente hay que hablar de los jueces, sino también de los fiscales, actúen sin ninguna presión, sin ningún miedo, debemos brindarles también esa seguridad jurídica. No se la puede brindar a todos los jueces, pero sí hay que hacer un análisis de los casos más relevantes, de las zonas más peligrosas, de los jueces que tienen los casos más relevantes, de organizaciones delictivas y todo lo demás, para que ese juez sea protegido. En la provincia de Manabí, no hace muchos días, tuvimos un lamentable atentado contra una jueza y un secretario. El secretario aún se encuentra en peligro. La jueza, según la información que tengo, está estable, pero es lamentable. ¿Y cuál es el mensaje de la sociedad? ¿Cuál es el mensaje de la delincuencia a la función judicial, a la sociedad? Que nadie está protegido. Ese es el mensaje y no podemos nosotros dejar que ese mensaje cale en la sociedad, que cale en la función judicial. No podemos permitir nosotros aquello. Debemos luchar contra aquello, pero debemos hacerlo articuladamente. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea, el Ejecutivo. Debemos El presidente lo dijo, doctor. Misma finalidad. El presidente dijo exactamente lo que usted está mencionando, que deben unirse instituciones del Estado para sumarse a esta cruzada por la seguridad. Pero ahora, ¿cómo puede sumarse la institución judicial? ¿Cómo puede trabajar también para evitar que estas cosas sucedan y unirse a esta cruzada? Ya que usted ha mencionado algunas deficiencias que se encuentran en el país para poder proteger el trabajo de los jueces. Porque, repito, esto no es nuevo, esto no es de hoy. El tema de la corrupción dentro de la justicia viene de años. Y, por ejemplo, ¿por qué no se propone algo por que el Consejo de la Judicatura revise las cuentas de los funcionarios judiciales cada mes para evitar que justamente entren dineros que no deben entrar y que vendrían pues de alguna negociación ilegal? Bien, dentro de la administración pública solo se puede hacer lo que está permitido por la ley. Si queremos ir a esa regulación que usted está manifestando, que la considero jurídicamente viable, debemos ir a una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, debemos ir a una reforma a las potestades y atribuciones del Consejo de la Judicatura, porque tenemos una Contraloría General del Estado, que es obviamente la que tiene que revisar el patrimonio de cada una de las juezas y jueces del país. Entonces, hay potestades y atribuciones que le corresponde a cada organismo. No es una mala medida y nadie debería preocuparse por la medida que usted está planteando, pero no se la puede hacer simplemente porque alguien quiere hacerla, sino que hay que plantear una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y a las atribuciones y potestades del Consejo de la Judicatura. Si bien es cierto, esto podría ser una medida preventiva, una medida de identificación, hay otro tipo de medidas que se puede tomar y este tipo de medidas va. Y la Corte Nacional de Justicia tiene ese reto y se lo ha indicado el doctor Iván Saquicela. Va por reformar el reglamento de declaración jurisdiccional previa para que los jueces de alzada que conozcan que algún juez de primera instancia o de Corte Provincial de Justicia ha cometido alguna irregularidad, se declare esta irregularidad. Va por un observatorio ciudadano. La ciudadanía también juega un papel preponderante. ¿Dónde están los observatorios ciudadanos de estos casos más relevantes que deben ver que todo se haga con transparencia? Y va también de la mano, obviamente, con que el Consejo de la Judicatura determine una evaluación a las juezas y jueces y que en esta evaluación se queden
los que ameritan quedarse dentro de la función judicial y salgan los que tienen que irse. Va de la mano con un mejor sistema o un mejor control disciplinario también. ¿Y por qué no se plantearon antes estos temas que usted está puntualizando, doctor? Porque hoy la justicia, el sistema judicial en nuestro país, tiene una de las peores percepciones en la historia del país. Incluso ya le está agarrando el camino a la Asamblea Nacional en la percepción que tiene la ciudadanía negativa del sistema judicial. ¿Por qué no se ha hecho esto antes? No hay que generalizar. Es cierto. Nunca me han gustado a mí las generalizaciones. Dentro de la función judicial hay buenas juezas y jueces. Hay buenos fiscales. Estoy segura que sí. Pero también hay malos fiscales y hay malos jueces. Y sí, no está la función judicial dentro de la percepción ciudadana en su mejor nivel. Eso hay que reconocerlo, no hay que negarlo. Y para aquello, nosotros dentro de la Corte Nacional de Justicia hemos propuesto algunas cosas, entre esto la reforma al reglamento de declaración jurisdiccional previa. Entre eso hemos hecho múltiples declaraciones jurisdiccionales previas. Lo que pasa es que estas cosas tampoco se hace conocer a la ciudadanía. No se conoce y por lo tanto la ciudadanía piensa que todo es impunidad, pero no es así. Hay casos en los cuales, como juez de la Corte Nacional de Justicia, de la Sala Especializada de lo Penal, como parte del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, nos ha tocado hacer declaraciones jurisdiccionales previas. Y hay jueces que han tenido que salir por estas declaraciones jurisdiccionales previas. Existen instituciones. Sin embargo, esto no es suficiente. Va de la mano también de una capacitación a las juezas y jueces. Va de la mano de un control social. Va de la mano que también la fiscalía y los sujetos procesales no nos quedemos simplemente como denunciólogos, sino que dentro del proceso también impugnemos a través de los recursos, porque la fiscalía muchas veces sale a criticar una decisión, pero no apela. Por poner un ejemplo, la fiscalía dice el juez ordenó la libertad, el juez no dictó prisión preventiva, pero cuando nosotros vamos al proceso, nosotros verificamos que la fiscalía no apeló de esa negativa del juez, no permitió que dentro de la misma justicia se pueda corregir si existe alguna falla. Y eso también hay que decirlo, y hay que denunciarlo, y hay que también observarlo cuando es así. Es decir, cuando no tiene el sustento por parte de las otras funciones de la justicia, el juez para dar un fallo. Correcto, va de la mano para que los propios recursos permiten corregir los propios recursos, las violaciones procesales que haya cometido un juez o las violaciones de cualquier otro carácter que un juez haya incurrido dentro de un proceso. Pero esto debe permitirse a través de la impugnación, a través de los recursos, y no solamente quedarnos en la denuncia. Yo le agradezco muchísimo. Esperemos que se haga realidad todas estas opciones o propuestas que hay dentro de la misma función judicial para poder mejorar el sistema, no solo por la mala percepción que tienen ante la ciudadanía, sino por el momento crítico que vive la seguridad en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, gracias al Ecuador. Byron Guillén, juez de la Corte Nacional de Justicia.